charla de hoy era sobre la estructura, elementos y partes de la misa. Entonces, ese es el capítulo segundo, que es el que empezamos hoy. Y hoy solo vamos a tratar de estructura y elementos y dejamos para la siguiente charla las partes. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre estructura, elementos y partes de la misa? Bueno, pues estructura es muy sencillo. Estructuras son decir que en realidad la misa se divide en dos partes. Estoy diciendo que la estructura no son las partes, pero bueno, por así decirlo, que la misa tiene estructura son los dos grandes bloques, explicar los dos grandes bloques que tiene la misa. Y luego lo que dice elementos, ¿por qué habla de elementos y distingue elementos de partes? Bueno, porque partes, al final, que es lo que no vamos a dar hoy, al final partes es eso, las partes de la misa, los trozos, ¿no? Es decir, pues el rito de entrada, o sea, las partes pequeñas, ¿no? Pero cuando dice elementos se refiere a cosas transversales, es decir, las oraciones, tipos de oraciones, por ejemplo, o el silencio, o el canto, que son cosas que no están en una parte, sino que están en varias partes. Por eso se dice elementos. Entonces, por eso digo que hay estructura, que en definitiva estructura es para decir que la misa tiene dos grandes bloques. Estructura ya sabemos, que lo dejamos claro el otro día, que la misa es el sacrificio de Cristo, es la renovación del sacrificio de Cristo, que está realmente presente Cristo en la asamblea, en la persona del ministro, o sea, el sacerdote, en su palabra y en las especies eucarísticas. Y eso lo subraya diciendo de manera sustancial y permanente. Hay una diferencia radical entre la presencia de Cristo en las especies eucarísticas. En la otra presencia es diferente, es una presencia espiritual, pero no es sustancial, no está su cuerpo. Al meollo de la estructura de la misa es eso que decía, que tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Lo que nos dice al final es que consta la misa en cierto modo de dos partes. Constituyen un solo acto de culto. La misa es un solo acto de culto, aunque tenga esos dos bloques de liturgia de la palabra, en realidad no son partes distintas, es un mismo acto. Y luego dice que además de esos dos grandes bloques está el rito de iniciación y el rito de conclusión. Entonces ya entramos en lo que dicen los elementos. Los elementos son la lectura y explicación de la palabra de Dios, las oraciones del sacerdote, otras fórmulas, otras fórmulas son o bien oraciones que reza el sacerdote con el pueblo, o bien oraciones que reza el pueblo, ¿no? Pero pues aquí lo llama otras fórmulas, ¿no? Y luego hay dos apartados que se refieren a las maneras de pronunciar los textos y a los gestos y posturas corporales. Bueno, y al canto también. Y al silencio sagrado, ¿vale? Entonces voy a entrar lo de la lectura de la palabra de Dios. Ahí básicamente la idea clave es esta que pone aquí, que debe ser escuchada las lecturas con veneración. Y habla de que su inteligencia y eficacia se favorece con la homilía, eso ya habla después. A mí me impresiona que diga esta instrucción, que diga que cuando se lee la escritura en la iglesia, Dios mismo habla a su pueblo. Y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. O sea, que tengamos en cuenta que, aunque sea un señor o una señora el que lee, Dios nos está hablando, ¿no? O sea, que eso es lo importante de la lectura. Y por tanto, requiere por nuestra parte esa veneración. Veneración es estar dispuestos a aprovechar, a sacar fruto, a escuchar y sacar eficacia. Dice aquí la inteligencia y eficacia. La homilía, pues la homilía dice que es útil para la eficacia de la lectura, y por eso es parte de la liturgia. La homilía viene a ser parte de la liturgia, no es un añadido, no es un comentario, ¿no? Aunque la homilía esté comentando el Evangelio, no es un mero comentario, es parte de la liturgia, ¿vale? Aunque ya vimos la semana pasada que no es obligatoria todos los días, ¿eh? No pasa nada si el cura no dice homilía, tampoco hay que enfadarse. Bueno, entonces el segundo punto es las oraciones del sacerdote. Dice la fundamental, la oración más importante del sacerdote es la plegaria eucarística. La plegaria eucarística es propia del sacerdote, es la oración que dice el sacerdote después de las ofrendas, empieza después de las ofrendas. Pero luego también corresponde al sacerdote la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. La oración colecta es la que se lee nada más empezar, después del acto penitencial y antes de las lecturas. Eso es la colecta, ¿vale? Esa oración la dice el sacerdote, no la puede decir otro. También después de las ofrendas, también reza otra oración, y al final del todo, también después de la comunión, otra oración.
Esas 3 oraciones pequeñitas y luego la oración más grande, más larga, que es la plegaria eucarística. Todas esas son del sacerdote. Ahí podríamos decir que dice la instrucción las define como oraciones presidenciales. Cuando dice que son presidenciales, es decir, es que el sacerdote las está diciendo también en nuestro nombre. El sacerdote está actuando, claro que está actuando en persona de Cristo, el sacerdote actúa en nombre de Cristo, pero también está presidiéndonos, también está actuando en nuestro nombre, está presentando nuestras ofrendas, por lo tanto, nosotros estamos ahí metidos. Claro que nosotros no hablamos, está claro, ¿no? Pero no quiere decir que no estemos. Por eso digo que tienen siempre conscientes que el sacerdote está hablando en nuestro nombre, que es nuestro presidente. No presidente en el sentido humano de que le hemos elegido, le hemos votado. Está claro que no hemos votado al cura. El cura le ha consagrado a Dios, está y tal. Pero el cura también es presidente en ese sentido, de que está presidiendo en nuestro nombre, está hablando a Dios de nuestra parte. Por lo tanto, sí que estamos ahí, ¿no? Es importante que se hagan en voz alta y que no haya cantos, oraciones ni instrumentos durante esas oraciones. Aparte de estas oraciones, le competen al sacerdote las moniciones. ¿Qué son las moniciones? Bueno, pues esto, como digo, como es para el sacerdote, en realidad no, pero las moniciones son las explicaciones. Entonces hay 4 momentos en los que el sacerdote puede explicar, puede añadir alguna aclaración. ¿Qué son? Las moniciones son, tras el saludo inicial, antes del rito penitencial, tras el saludo inicial y antes del rito penitencial puede decir, bueno, hoy celebramos a San Pepito, que tal y que cual, eso es una monición, ¿vale? Y puede hacerlo, no está mal, ¿eh? El cura puede explicar, bueno, la misa de hoy vamos a rezar por fulanito y no sé qué, y acordaros que el Papa está de viaje en Lituania, ¿no? O sea, eso es una monición inicial, ¿vale? Luego, otra, antes de las lecturas, puede hacer una lectura a la plegaria eucarística antes del prefacio. Si quiere hacer una monición a la plegaria eucarística, tiene que hacerla antes del prefacio. El prefacio es lo que rezamos, lo que empieza a rezar después de Santos, ¿no? Y luego, por fin, antes de la despedida. He dicho que las oraciones propias del sacerdote se deben hacer en voz clara, alta y clara, para que todos las entiendan. Por eso he dicho de que son presidenciales. Está hablando en nombre de todos, por lo tanto, todos tienen derecho a saber qué está diciendo. Por lo tanto, esas 3 oraciones especiales que hemos dicho, la oración colecta, sobre las ofrendas y la final, y luego toda la oración, la plegaria eucarística, se debe decir en voz alta y clara, para que la gente se entere de lo que está diciendo. Y cuando dice estas oraciones, no debe haber cantos que distraigan, ¿no? Que las puedan interferir, precisamente para que se entienda bien, ¿no? Vale. En cambio, hay 2 oraciones que son personales del sacerdote para cumplir su propio ministerio con atención. Y esas oraciones que dice él, las dice en voz baja, porque son para él. Antes de leer el Evangelio dice, abre Señor mis labios para que tal y cual, ¿no? Esa es una oración que dice el personal, no tiene que decirla en voz alta. También se dice en voz baja una oración, se puede decir, dice oraciones en voz baja durante las ofrendas. Cuando se lava las manos, dice, lava Señor mi iniquidad y purifica mi pecado, ¿no? Y luego se inclina y dice una oración. Y luego, por ejemplo, después de comulgar. Ahora dice, otras fórmulas que concurren. Diálogos y aclamaciones que fomentan y desarrollan la comunión entre el pueblo y el sacerdote. Eso es importante porque es lo que nosotros sí participamos, la participación activa, ¿no? Entonces dice que se encomiendan a toda la asamblea. Son el acto penitencial, el credo, la oración de los fieles, la oración universal o la oración de los fieles, pues esa oración es de todos, ¿no? Y luego el Padre Nuestro. Esas son las oraciones que tenemos que estar pendientes de que son de todos, que tenemos que participar. El acto penitencial, el credo, la oración universal y el Padre Nuestro. Esas son las oraciones que tenemos que poner más empeño por participar en ellas, porque son las que requieren nuestra participación. Y luego esos ritos son, bueno, pues que el Gloria, pues es una oración importante, pero bueno, si uno no reza muy alto el Gloria no pasa nada. Bueno, no pasa nada. Quiero decir, pero tiene un interés, el salmo, ¿no? Que responder al salmo, pues sí, hay que responder, ¿no? Pero sobre todo, el confiteor, el credo, la oración de los fieles y el Padre Nuestro. Esas son las oraciones que tenemos que participar especialmente. Las otras también, ¿no? Pero tienen otro nivel. El santo, tal, eso es importante. Y la aclamación, ese amén que decíamos antes, del final de esto, y el canto después de la comunión. Pues eso son. Y luego que acompañan los ritos, los cantos de entrada, los cantos en el ofertorio, el del Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, y lo que se cante en la comunión. Esos son ya, no llegan al nivel de ritos, son oraciones que acompañan a un rito, pero si no, por eso digo que si no se canta, no pasa nada. Si no se canta en la comunión, pues no pasa nada. Bien, y luego ya entramos a estas 3 cosas finales, que son las maneras de pronunciar los textos y el canto,
y los gestos y el silencio, ¿vale? Entonces, sobre las maneras de pronunciar, hay textos de un tipo y textos de otro tipo. Entonces, hay que procurar que la voz, que la forma de hablar responda a la índole de ese texto. Es decir, no es lo mismo una aclamación, como decías antes, pues el amén ese, pues hay que decir amén, como diciendo sí, ¿no? O sea, guau, como gol, como se ha metido gol. Efectivamente, la palabra grieta es como que ha metido gol, que ha venido Jesucristo en cuerpo y alma. Entonces hay que gritar gol, ¿no? O sea, es una aclamación. Ese amén es especial. Y luego, por ejemplo, no es lo mismo que rezar el confitio. De hecho, el confitio estoy pidiendo perdón a Dios. Entonces yo confieso ante Dios. Pues no tiene que ser la misma actitud. La misma forma de rezar, tenemos que, por así decirlo, prepararse a hablar de una forma distinta. No es lo mismo cuando das la bienvenida a una persona, hola, tal, que cuando le pides perdón, ¿no? Por algo así. Es la misma persona. Entonces, pues un poco lo mismo. Saber distinguir la forma de hablar, la actitud, la forma de orar, la manera de pronunciar unas oraciones y otras. Entonces digo, pues una cosa es la lectura. Pues la lectura pues, se tiene que leer pues, con el tono que tenga la lectura. Puede tener un tono jocoso o puede tener un tono de enfado. Hay que intentar el que lee, claro, pero eso es el que lee, solamente vale para el que lee. Pero en cambio las otras oraciones sí, cada uno tiene que decir, pues el confitio, tengo que hacer un esfuerzo estoy pidiendo perdón, ¿no? Pues ¿cómo se habla cuando se pide perdón? Pues tengo que ir ahí humildemente, tal. En cambio cuando estoy aclamando, pues eso, como si estoy gritando gol, mi equipo ha metido gol, pues amén, ¿no? O sea que un poco eso, estar un poco atento a la manera como pronuncian, no estar siempre ahí, hijos de férito. O sea, que estoy respondiendo, ¿no? a una oración, ¿no? Vale. Y luego el canto, ¿no? El canto, dice aquí que el canto es una parte importante que no debería faltar los domingos, ¿vale? Pero en fin, dice que no falte el canto de ministros y pueblos los domingos y fiestas de precepto. Y aquí hay una cita que es falsa, ¿no? De San Agustín. Habréis oído decir de San Agustín que el que reza y canta reza dos veces. ¿Lo habéis oído? Eso no lo dijo San Agustín. Como es un meme que se ha difundido ya mucho, el bulo, y ya no hay manera de sacarlo, pues aquí en la instrucción lo citan. Lo citan así, dicen, lo que dijo San Agustín fue que el canto es propio del que ama. Eso sí lo dijo San Agustín. Y luego dice, y hay un proverbio que dice que el que canta que el que reza y canta reza dos veces. O sea que, como para recordar, ojo, que eso lo ha dicho San Agustín, pero es verdad que San Agustín habló algo sobre este tema, ¿no? Y dijo que es propio del que ama el cantar. Ya queda eso. Que es importante cantar. Bueno. Y entonces, lo que me parece interesante resaltar, porque lo dice aquí, dice, se debe preferir que se canten las partes en que el pueblo responde al canto del sacerdote y donde cantan al unísono. La Iglesia nos aconseja que se cante sobre todo las partes dialogadas o las partes en que respondemos, o las partes en que se reza a la vez, el Padre Nuestro, vamos, básicamente. Y luego dice que se debe preferir el gregoriano, porque dice que es el canto propio de la liturgia romana. Pues como somos del rito romano, tenemos que ejercerlo, ¿no? El que sea del rito oriental, pues que cante sus rezos orientales, ¿no? Pero los del rito latino, pues debemos preferir el gregoriano. Dice, ojo, sin excluir la polifonía, si es conforme con el espíritu de la liturgia y favorece la participación. Hay que reconocer que, oye, si a la gente le gusta de la barca, pues vamos a cantar la barca, ¿no? Y ya está, tira para adelante, porque eso favorece, porque a la gente le encanta y venga, tira con la barca, ¿no? O sea, ¿no? O el santo, 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 oye, que esto no falla, la gente, pues venga, pues adelante. Si eso, vale, pero a hacer posible procurar también aprender algo de gregoriano y tal. Y luego dice, utiliza un argumento, dice que por coincidir cada vez más fieles de distintos países, que eso es verdad, que es rara la misa en la que no hay gente de muchos países, pues se debe favorecer, se debe aprender a cantar en latín. Dice en concreto que hay que favorecer que la gente aprenda a cantar en latín el credo y el Padre Nuestro. Entonces luego viene aquí yo creo que el hueso duro es el tema de las posturas corporales, porque claro, ahí ya la gente empezaba a hacer un poco de todo. Entonces es interesante porque dice aquí que se debe buscar el decoro, la sencillez y lo que ayuda a comprender las partes y a participar. Dice, buscando el bien común más que el deseo a las inclinaciones particulares. Entonces, los españoles somos gente que todos tenemos muchas ideas y todos se nos ocurren ocurrencias y cada uno al final acaba. Entonces, todos tenemos razones por las cuales hacemos las cosas de una manera distinta, ¿no? Pero dice aquí,
Busquemos el bien común más que el deseo o las inclinaciones particulares. Voy a poner un ejemplo que, como no le pasa a nadie, es que a mí se me ha ocurrido que para mostrar mi adoración a Dios en la consagración, pues voy a ponerme haciendo el pino. Y entonces me hago el pino y dice, y dices, bueno, es que no es la postura que la Iglesia recomienda. Entonces dices, no, pero si es que además me supone un esfuerzo, si es que no lo hago por pereza, si es que no es por pereza, no es que yo no quiera arrodillarme, sino, es que yo quiero hacer un esfuerzo para que se note que tal, y hago el pino. Bueno, muy bien, pero no, ¿se entiende? Falta sencillez y falta decoro, es decir, es que es un poco cante que haya unos tíos haciendo el pino y otros... Dice, la uniformidad de posturas debe ser observada por todos los participantes como signo de la unidad, que a la vez promueve. O sea, que eso de hacer todos el mismo gesto, pues no es un capricho, sino que es un signo de unidad. Entonces hay que hacer ese esfuerzo de decir, bueno, en la medida de lo posible voy a intentar... La palabra uniformidad no está nada de moda y nadie lleva uniforme hoy, ni los militares llevan ya uniforme, o sea, pero él la utiliza aquí, dice la uniformidad de posturas. Pero dice, ojo, para conseguirla, esto es claro para los curas, para conseguirla, hacer municiones. O sea, aconseja al cura que recuerde, oye, acordaros que levantaros cuando dice el Evangelio, levantarse. O sea, si se ve que la gente lo va descuidando, pues que el cura, pero bueno, como esto va para el cura, ahora, el cura hacer municiones y nosotros obedecerlas, claro. Lógicamente, escucharlas, ¿no? Pero bueno, entonces dice, de pie, bueno, ya sabemos, de pie se está hasta la colecta, al principio de la misa, hasta la oración, o sea, hasta las lecturas, y luego a la aleluya, se vuelven a levantar, y hasta, desde el orad, hermanos, hasta el final, salvo lo que sigue. Sentados en las lecturas, antes del Evangelio, lógicamente, y en el ofertorio, ¿no? En la preparación de las ofrendas. Y dice, y según las circunstancias, mientras se guarda el sagrado silencio, de rodillas, a no ser por salud o estrechez, durante la consagración. Luego dice que los que no se arrodillen, que hagan una inclinación profunda mientras el sacerdote hace la genuflexión. Dice, la conferencia episcopal puede adaptar estos gestos y posturas, ¿vale? Yo cuando llegué a Eslovaquia, la gente estaba sentada toda la misa, incluida la consagración. Y claro, a mí me decía, pero tío, o sea, ¿y qué vas a hacer? Pues sentado. Si están sentados es porque es la costumbre, hay que seguir sentado. Porque claro, si tú te arrodillas, te va a decir, ¿y este tío, que viene aquí a darnos lecciones o qué? ¿Vale? O sea, pues si están sentados, sí, se lo habrá mandado el cura, ¿no? O sea, que no... Y efectivamente, al cabo de unos meses o de unos años ya se normalizó, por así decirlo, pero bueno, si llegas a un país y no... O sea, si uno va al Japón, en el Japón la gente no se arrodilla, no va con su cultura. Entonces, pues en el Japón todos hacen la reverencia. Pues ya está, pues tú vas al Japón, te pones la reverencia. Si existe la costumbre de seguir de rodillas desde el final del Sanctus, o sea, al principio hasta el fin de la plegaria eucarística y antes de la comunión, o sea, que se vuelven a arrodillar antes de la comunión, dice, si existe esa costumbre, es laudable que se conserve. O sea, quiere decir que arrodillarse en la consagración es lo mínimo. Pero si en un sitio hay costumbre, pues que no la combatas. No digas, oye, que solo la consagración, levantaros, venga, tal. Oye, si quieren seguir de rodillas, no pasa nada. Es laudable, dice, es bueno. Tampoco hace falta imponerlo, ¿vale? Pero claro, que a veces uno puede decir, no, pero es que eso ya está pasado de moda, es que eso de arrodillarse ya a la gente ya le suena raro y tal. Y bueno, ¿no habéis visto esto del movimiento Black Lives Matters, del contra el racismo? Se arrodillan ahí en los campos de fútbol. Pues no estaba tan fuera, no les parecía tan raro. O sea, cuando algo les importa, se arrodillan. Sí. Luego, pues los cristianos, si algo nos importa, o sea, que no es tan, no, es que ya está pasado de moda, que eso, qué locura. Miradlo, jugadores de fútbol que no son precisamente gente supercarga y se arrodillan en el campo de fútbol porque les importa, porque es algo importante y lo quieren dejar claro que ellos, un gesto de humildad, o sea que no está tan fuera de nuestra cultura. Ahora, que si por lo que sea ya realmente se pierde por completo, pues no pasa nada, pues hacemos como los japoneses, hacemos reverencia y ya está. Y entonces, para terminar, lo del silencio sagrado, que a mí me resultó muy interesante porque dice el silencio sagrado, primero el hecho de que le llame sagrado, es parte de la celebración, ¿vale?
es parte de la celebración, no es un lujo, ni bueno, es parte de la celebración. O sea, que cuando se pide silencio no es porque, es que estamos en el silencio, ¿no? O sea, es algo que hay que guardar. Y luego dice que hay silencios diferentes, hay distintos. No es lo mismo el silencio, el recogimiento personal, que del acto penitencial. Porque el acto penitencial a veces dice, bueno, recojamos un momento pero en cualquier caso dice, reconozcamos nuestros pecados. Pues para que reconocerlos, primero hay que hacer examen. Por lo tanto, es un momento de examen, hay que hacer un silencio. Entonces el silencio, evidentemente, es una introspección. No es lo mismo que el silencio que puede haber, o que es bueno que haya, después del Evangelio, o después de las lecturas incluso. Pero en fin, después del Evangelio, el sacerdote puede guardar un momento de silencio, puede decir homilía y luego puede guardar un silencio, sentarse y tal, y el silencio y tal. Pues ese silencio obviamente es para meditar, ¿no? Para sacar consecuencias, no es lo mismo. Tiene otro tono, ¿no? O dice, por ejemplo, la alabanza después de la comunión. Es un silencio de alabanza. Después de la comunión también se puede guardar un silencio, y no es lo mismo, es un silencio para rezar a Jesucristo, es un silencio de alabanza, por decir, ¿no? Entonces un poco eso que también hay que aprender, lo mismo que hay que aprender a distinguir, decíamos antes lo de los tonos de las oraciones, pues también distinguir ese tono de silencio que son diferentes. Pues, y vivirlo, o sea, es parte de la celebración. O sea que... Bien, y luego dice que también es laudable guardar silencio antes del comienzo, tanto en la iglesia como en la sacristía. Pues esto era todo por hoy. No sé si tenéis algo. Vale. Pues hasta el próximo día. Hasta el 9 de diciembre, el día siguiente de la Inmaculada.